Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando sobre las Escrituras. Continuamos en la parte 3, el sentido de las Escrituras. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y analógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exegesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que hablan pueden seguirnos. Primero, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Segundo, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Tercero, el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un místico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la analogía a dónde has de tender. A los exégetas toca explicar estas normas en un trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Cuarta parte, el canon de las Sagradas Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la historia de los libros santos. Esta lista integral se llama canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos o libros y para el Nuevo Testamento 27 escritos o libros. Los del Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos,
los Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y para el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda carta de los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y segunda carta a los Tesalonicenses, la primera y la segunda carta a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta a Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. El Antiguo Testamento es una parte sagrada de la Escritura, de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.